Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a realizar un problema de contaminantes de agentes físicos. Sí, en esta ocasión nos hallamos ante un problema de un router Wi-Fi que dice que emite a una banda de 2,4 GHz y se mide la intensidad de radiación, ¿sí? Colocando una sonda a 20 centímetros de distancia y como resultado da esta intensidad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el router Wi-Fi, ¿sí? Bueno, esto es el router Wi-Fi, ¿sí? Con su antena, ¿sí? Y bueno, pues tenemos que emite su radiación, ¿sí? Tacatá. Y resulta que a 20 centímetros, ¿sí? De distancia, vamos a ponerlo bien, a 20 centímetros, que sería ya en unidades del sistema internacional, sí, a 0,20 metros, a la primera distancia, vamos a llamar a esta distancia R1, sí, bueno, pues emite la radiación de 10 ¿qué? 10 milivoltios por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, dice, supóngase que la antena radia de forma homogénea, directividad igual a 1. Bueno, la directividad, ¿sí? Es la relación, ¿sí? Entre la intensidad máxima y la intensidad promedio en todas las direcciones que emite este router. ¿Sí? Que sea igual a 1 ya directamente, algo que les podemos poner al equipo docente en el examen, es que esta antena, ¿sí? Es una antena isotrópica, ¿de acuerdo? Se trata de una antena o un router, una antena isotrópica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver lo que nos pregunta. Dice, calcula en el peor de los casos la radiación que recibe un usuario situado a 1 metro de distancia. Hombre, pues obviamente a 1 metro de distancia va a recibir menos radiación. Esta relación es inversamente proporcional, ¿de acuerdo? A 1 metro de distancia, ¿sí? Toda la radiación que va a recibir a 1 metro de distancia, ¿sí? A 1 metro, teniendo en cuenta que a 0,20 recibe 10 milivatios por metro cuadrado, pues aquí recibirá una radiación S2 que en principio, cuando ahora la calculemos, sí, será menor. Debería ser menor. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, sí, si me permitís, es esta S1 la vamos a pasar a unidades del sistema internacional, ¿sí? Entonces, S1, ¿sí? Son 10 milivatios metro cuadrado, ¿sí? Obviamente esto tiene sentido, la intensidad, ¿sí? En vatios sobre una unidad de superficie, metro cuadrado, ¿sí? Bueno, pues esto para pasarlo a vatios simplemente multiplicamos por 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? 10 por 10 a la menos 3 vatios por metro cuadrado. Esto, si lo hacéis, menos 3 más 1 es 10 a la menos 2 vatios metro cuadrado. Vale, ahora estamos todos conformes. Los 20 centímetros ya los hemos puesto como 0,20, o sea, los 20 centímetros los hemos puesto como 0,20 metros y aquí paz y después gloria. Vale, bien, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la relación es totalmente inversa, o sea, a más distancia de una antena isotrópica, menos intensidad vamos a tener. Esto es algo que entra dentro de la lógica, ¿no? Con lo cual la relación es inversa, inversa al cuadrado. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la relación entre las intensidades, ¿sí? O sea, la primera intensidad relacionada con la segunda intensidad, que es menor,
es inversamente proporcional, con lo cual quiere decir que las distancias hay que invertirlas. Esto será R2 dividido entre R1 al cuadrado. ¿Por qué invertimos la distancia? Porque a más distancia, menos intensidad. ¿De acuerdo? Regla mnemotécnica, R2, R1. ¿Sí? R2, yo cuando lo estudié pues pensaba en el robot de la Guerra de las Galaxias R2. ¿Sí? Bien, pues vamos a sustituir los datos y a ver qué pasa. Bueno, pues si sustituimos tenemos S1 es 10 a la menos 2 partido por S2 es igual a que a 1 al cuadrado, bueno, 1 partido por 0,2 y todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Daos cuenta que las unidades, esta proporcionalidad es adimensional, porque en la primera división dividimos, ¿sí? Vatios metro cuadrado partido por vatio metro cuadrado, con lo cual nos quedamos sin unidades y a la derecha pasa igual, dividimos metros elevados al cuadrado partido por metro al cuadrado, con lo cual también nos quedamos sin unidades. ¿De acuerdo? Bien, bueno, yo quiero la S2, con lo cual, ¿qué voy a hacer? Pues multiplicar en cruz, ¿no? Entonces multiplicaré 0,2 al cuadrado, o sea, bueno, directamente S2 por 1 es S2, será igual a 0,2 al cuadrado por 10, 0,2 al cuadrado por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Bien, si realizáis esta operación, lo que os da es 4 por 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la intensidad, que obviamente, pues sí, es menor. No podía ser de otra manera. ¿De acuerdo? Mucho menor, además. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a por la segunda parte. Vamos a por la segunda parte del problema. Mirad, la segunda parte dice, decida razonadamente si la expresión de, bueno, si la exposición de ese usuario es adecuada a un nivel de exposición residencial, sabiendo que a nivel de referencia recogido en el Real Decreto 1066/2001 para la intensidad de radiación de la banda entre 2 a 300 GHz es de 10 vatios metro cuadrado. Vale, bien. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que lo que hemos de calcular es el 2% de este nivel de referencia. Si este 2% de este nivel de referencia es mayor que esta intensidad del router, pues todo irá bien, no habrá ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a calcular en el apartado B? Bueno, pues vamos a calcular el 2%, ¿sí? Calculemos el 2% de estos, de estos 10, ¿no? De estos 10 vatios metro cuadrado. Bueno, esto sería, si lo calculáis, es 0,02 por 10, ¿sí? Que serían 0,2 vatios metro cuadrado. Entonces, si esto es mayor, porque esto es el nivel de referencia que marca la ley al 2%, si esto es mayor que nuestra intensidad, todo irá bien, no habrá ningún problema, pero es que es mayor, ¿sí? Entonces, lo aceptamos, ¿de acuerdo? Lo damos como válido, ¿sí? O sea, es una exposición adecuada. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? 4S2, que es igual a 4 por 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado, es menor que esta 0,2,
esta intensidad, bueno, pues concluimos que es una exposición adecuada. Siempre teniendo en cuenta, bueno, que la antena es una antena isotrópica, que la directividad es la unitaria, ¿sí? O sea, que la relación entre la intensidad eh, y la intensidad entre las direcciones promedio, pues es la unidad, ¿sí? Teniendo esta situación, entre comillas, muy ideal, ¿sí? Pues bueno, pues sí, la exposición sería la adecuada. Lo importante aquí es la relación inversa, ¿de acuerdo? Y tenéis que pensar siempre como una expansión. Obviamente la expansión a más expansión, menos fuerza va a tener, menos intensidad, con lo cual esta relación siempre va a ser inversa, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os gusta el contenido del canal, pues por mí un placer si os suscribís. Un saludo.